Saludo para todos. Vamos a continuar hablando sobre el diseño de sitios web y el último tema que hemos estado tocando es el diseño web responsive. En esta ocasión, pues vamos a hacer una contextualización de todos los elementos que hemos venido trabajando, tanto en la primera parte donde habíamos visto HTML simple, donde trabajábamos con el Notepad y ahora que estamos utilizando algunas de las librerías, por así decirlo, que se encuentran en Internet que nos permiten crear sitios un poco más rápido, que nos ahorra mucho código que digitar, ¿no? Entonces, y utilizamos algunas como Gridículus y como normalize.css, ¿no? Que son algunas librerías que ustedes se descargan. Hay muchas otras, ¿verdad? Realmente se pueden buscar y hacer algunas comparaciones dependiendo de cuál es el propósito, qué es lo que nosotros tenemos que generar como página web. Entonces, probablemente hay algunas que se comporten mejor para el sitio que vamos a desarrollar. Ok, en este caso vamos a tratar de desarrollar una página web y luego le vamos a agregar algunos contenidos. Y hay que recordar también que cuando nosotros vamos a crear una página web, nosotros en este caso, pues acá de lo que está marcado, pues son unas etiquetas meta que se utilizan cuando nosotros necesitamos que el buscador, en este caso de Google, contenga ciertas palabras para poder localizar nuestra página web o nuestro sitio. Hay algunas recomendaciones SEO ya para el posicionamiento orgánico, por así decirlo, ¿verdad? El de no pago, en el cual pues se utilizan ciertas palabras claves para poder posicionar la página web en diferentes rangos, ¿no? En este caso pues tenemos un meta description, ya entonces damos acá una pequeña descripción de lo que el contenido de la página o del sitio tiene. Y luego tenemos los keywords. Los keywords son algunas palabras claves, que son las que el usuario cuando vaya a Google pudiera digitar y con esas palabras poder localizar nuestro sitio web. También hay que recordar que todas este conjunto de palabras que nosotros colocamos acá, por ejemplo, rock alternativo, estas palabras tienen que repetirse un cierto número de veces dentro del código HTML que nosotros estamos desarrollando. Lo mismo rock El Salvador, rock alternativo El Salvador. Entonces, para que el buscador le dé una muy buena indexación a nuestro sitio, todas estas palabras deben de estar dentro del contenido del HTML que estamos desarrollando. Ok, acá tenemos el título ya de nuestra página y luego pues tenemos la parte del body. Recordemos que para poder darle un formato hay que crear o hay que nombrar más específicamente con nombres de clases previamente establecidas dentro de lo que es el Gridículus, ya que lo vimos la vez pasada, donde tenemos que grid es una clase que está definida dentro de lo que es Gridículos y W960 también es otra que se encuentra, ¿verdad? Por acá, W960, y acá tenemos grid, ya, donde pues estamos diciendo que ese elemento va a ser nombrado con esa clase, ¿no? Luego acá tenemos el header. Ya el header es una agrupación, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener. Ya a esta le vamos a poner una clase inicio, ya para pues darle un formato específico. Y acá pues nosotros vamos a tener unas imágenes en esta header, en este encabezado. Y pues hay que tener en cuenta que el atributo IMG contiene un subatributo, por así decirlo, ¿verdad? Alt, que este es recomendable, altamente recomendable que se coloque
para hacer que las normas del HTML5 se cumplan y que si en algún determinado momento nosotros necesitamos pasar un test de accesibilidad de nuestro sitio web, pues lo haga sin mayores complicaciones. Entonces acá tenemos un H1, rock en español en El Salvador, y este es nuestro header. Ok, también vamos a crear un nav, ya un menú, ya donde pues tenemos la clase menú. Y acá pues recordar que se crea entre los listas no ordenadas y aquí tenemos los list item, ¿ya? Probablemente ustedes se recordarán que en un código HTML que se generó ya hace unos días atrás, nosotros creábamos una clase activa, le poníamos, que esta clase lo que hacía era que iluminaba de manera permanente la página web en la cual nos encontrábamos. Entonces, es esto mismo lo que vamos a hacer acá. Vamos, en este caso, como solo tenemos una página, ¿no? Entonces, a esta le definimos clase activa. Si vamos a crear la página sobre nosotros, sobre conciertos o sobre el contacto, entonces cada vez que creemos esa página debería de ser activa la clase para cada uno de estos li y de esa manera hacer que se ilumine o aparezca como seleccionada esa opción. Ok, entonces ya tenemos el header, tenemos el nav. Recordémonos que estos son elementos semánticos que necesitan ser colocados para que nuestro sitio pueda ser reconocido como HTML5 válido. Bien, luego tenemos el section. El section, recordémonos que se puede componer de varios artículos. Entonces acá tenemos el section, se cierra por acá. Dentro del section tenemos dos artículos. Ocupamos la clase C9 de Gridiculous y la clase C6. Recordar, C6 permite un ancho de 50 y el otro era el C9 que permite un ancho del 75% de todo lo que se ha definido para ese elemento. Bien, entonces acá tenemos un header de nuevo y un hgroup. Hgroup, recordémonos también que es un elemento que me permite agrupar, en este caso, encabezados para tratarlos de una manera distinta. Esto es también muy recomendable el utilizarlo dentro de lo que es nuestro sitio web. Luego tenemos acá un párrafo, ¿verdad? Donde nada más decimos en qué fecha es publicado. Y luego es otro párrafo donde pues colocamos algo dentro de lo que es el artículo que estamos desarrollando. Luego acá mismo, ¿verdad? En el mismo artículo hay una imagen, un figure caption, ya que también es importante que se coloque. Ya antes de esto era bastante difícil poderlo lograr. Normalmente se hacían en tablas, cosa que ya hemos dicho que no es recomendable utilizarlo para el desarrollo de páginas HTML. Ok, luego tenemos el siguiente artículo, ya clase 6 y espacio izquierdo. Recordar que estos son dos nombres de clase, de 6 y la clase espacio izquierdo. Tenemos un comportamiento similar al anterior, ya donde tenemos párrafos, tenemos hgroup y figures. Luego de la sección principal tenemos el aside. El aside es como lo que va a ir a un lado. En el aside normalmente pues tenemos algún menú de segundo nivel, por así decirlo, o alguna cuestión relacionada con noticias. Entonces, en este caso pues vamos a colocar artículos ya sobre los diferentes géneros de rock que pudieran existir. En este caso tenemos estos que aparecen acá, son 4, el grunge, hard rock, heavy, indie y punk. Ok, continuamos. Otro article en el lado del aside
donde pues lo que hacemos es dar un seguimiento, ¿verdad? De fans en nuestra página de Facebook. Entonces esto pues simplemente pues bajamos una foto para poderlo insertar acá. Y acá también tenemos otra clase, ClearFix, que también la vamos a encontrar en Ridiculous, ¿ya? Y el footer, ya para nuestro proyecto. Entonces, si lo vemos de la forma sin colocarle nada de formato, entonces esto queda más o menos así. Lo vemos en el Google Chrome. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos esta imagen, el H1, ¿verdad? Que definimos, el H2 también, ¿verdad? Las fechas de publicación y estas fotos que pues deberían de tratarse con un editor de imágenes para colocarlos en una posición o que tengan un tamaño adecuado a la posición en la cual ellos van a estar. Y la parte del Facebook que dijimos. Ok, entonces eso, ¿verdad? Son estas imágenes que nosotros tenemos por acá que pues se necesitan ya adecuar con un programa eh, para edición de fotos, ¿no? Entonces vamos a, en este caso, pues vamos a hacer que se configure tal como lo hace el Gridiculous. Entonces, recordémonos que aquí se van a aplicar todas las reglas que están contenidas dentro del CSS Gridiculous. Entonces, eso permite que se vea de esta otra manera. Vamos a verlo acá. Entonces, acá, como ya aplicamos a cada uno de los elementos, la forma en cómo debe de comportarse, recordémonos que Ridiculous lo que nos hace es ver nuestra página web como una especie de grilla. Ya, entonces, ok, hemos creado esas grillas, ¿verdad? Estos son los articles, ya que tendríamos dentro de lo que es nuestra sección principal. Y esta es la parte del aside, ya que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Si vamos al código, este es el aside que nosotros habíamos colocado. Ya en el aside lo que tenemos es esto, ¿verdad? El menú y el síguenos, ya dentro de lo que es esa parte, es justo lo que nosotros tenemos acá. Ahora, el trabajo con la parte del CSS que nosotros vamos a desarrollar, ya que aquí comienza un poco más la imaginación de cada uno de nosotros. En estilos, por ejemplo, acá vamos a agregarle un font de Google, tal como lo vimos ya hace unos videos atrás. Entonces vamos a poner una especie de letra que se acople a la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? En este caso es un sitio sobre la promoción del rock. Entonces acá tenemos la URL para este tipo de font que nosotros tenemos acá. Entonces decimos que el body también, ¿verdad? Va a tener un font family de este tipo. Y acá tenemos el background. El background tenemos este color negro, ¿ya? Y además le hemos agregado un URL, ¿verdad? Para el archivo guitar. Este es nuestro archivo guitar, ¿verdad? Este es el que se va a ver. Y según el CSS, lo tenemos que no se repita o que se repita en X, pero que no se repita en Y. Entonces, esto es lo que le hemos dicho. Si se repitiera en Y, esto aparecería como una especie de mosaico.
Acá, en el grid, recordémonos que este es el contenedor completo de nuestro sitio. Ya el grid, ya es todo el div que nosotros hemos definido, comienza ahí y el div finaliza acá, ¿no? Entonces todo eso es como el envoltorio que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Acá, grid. Entonces, ok, a ese nosotros le ponemos este código, ¿verdad? Que es para generar una sombra. Recordémonos que podemos hacer uso del CSS3 Maker para poder hacerlo, ¿verdad? Simplemente vamos y copiamos el código generado para poderlo hacer. Le damos al header inicio, que es una clase, ya el header inicio, este que tenemos acá. A ese lo definimos de esta manera, ya un ancho del 100%. Ya Gridículos define, ¿verdad? Con el grid W960, cuál es el tamaño para esa posición. Y también tenemos la imagen, ya que vamos a usar ahí. Luego tenemos el siguiente header, el H1 de ese header. Ya, tenemos cómo se alinea el texto, ¿verdad? En este caso la vamos a alinear a la derecha. ¿Cuál es ese texto? Pues es este, ¿verdad? El H1 que tenemos acá. Este es el que estamos tratando ahí. Y luego pues tenemos el comportamiento del menú. Ya, el menú pues va a adquirir el 100% de la posición en la cual ha sido creado o que se le ha designado. Sabemos que vamos a quitar los puntitos porque no necesitamos, ¿verdad? Con el list style, no. Un padding de 0 y los márgenes que nosotros necesitamos colocar, ¿va? Podemos poner 0, ¿verdad? Sí. Pero en este caso pues tenemos 2px. Arriba está un poquito separado de la parte de arriba del header que ya hemos definido anteriormente. También el comportamiento para los ítems, ¿ya? Como son 4 en este caso, pues tenemos que el ancho va a ser el 25%. Van a flotar a la izquierda siempre y cuando tengan espacio. Y la alineación del texto va a ser a la izquierda. Y acá tenemos un borde para cada uno de ellos. Esta es otra clase que nosotros podemos utilizar, First Child y Last Child. En este caso, el First y el Last Child es este, ¿verdad? Este es el First y este es el Last. Sobre el diseño que estamos tratando en esta cosa, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es definiéndole el mismo color para la línea, ¿ya? El border left, ya porque no se le pinta, ¿verdad? Utilizando solamente esto. Entonces acá leemos para el último, ¿verdad? En la parte derecha también hay que pintarlo de este mismo color. Entonces eso es lo que estamos haciendo con estas clases del CSS, first y last, ya, DLI para los ULs que están en un nav que se llama menú. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y acá pues es algo que igual ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? En el cual pues definimos un comportamiento cuando nosotros damos clic sobre el enlace que hemos creado. Cuando pasamos el mouse sobre el enlace y cuando nosotros damos clic sobre una página que ya hemos dicho que va a estar activa aquella que va a estar actualmente frente al usuario. Ya acá tenemos 4, pero la que le da clic es la activa. Entonces esa clase activa es la que siempre va a tener este color. Ahora el trato con la barra lateral es este, ya. Donde tenemos este background, un padding hacia abajo, ¿verdad? O sea, que no va a estar muy topado hacia abajo. Y definimos también, ¿verdad? El tipo de family, de font family.
a utilizar, cuánto espacio de línea vamos a dejar entre cada una de ellas. En este caso 1M, el margen hacia arriba, la alineación del texto y el tamaño del texto. También cómo se va a comportar el aside, el article, dentro de lo que es el aside, y la imagen contenida en el artículo, contenida dentro de lo que es el aside. Ya en este caso, pues son márgenes los que se han definido para cada uno de ellos. Luego en los articles, pues tenemos los H1, los H2, que les definimos cierto comportamiento, color, tamaño de font, etc. También habíamos definido, ¿no? Espacio derecho y espacio izquierdo. Ya. Aquí hay un elemento que ustedes podrán ver, está resaltado, que es import. Cuando nosotros necesitamos romper una regla estándar que promueve el HTML5 porque pues el usuario así lo pidió, ¿verdad? O por alguna cuestión de comportamiento un poco distinto. Entonces, para evitar problemas, se debe de marcar como import. Entonces, cuando nosotros como que queremos salirnos del margen, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo como import para que el CSS pues se tome en consideración. Entonces, todos esos elementos que puedan parecer así deben de marcarse como importante. En este caso, pues es porque nosotros estamos quitando, ¿verdad? Ciertos márgenes y estamos aplicando, ¿verdad? Hacia otros. Esto pudiera haberse hecho, ¿verdad? De una sola vez, pero el comportamiento en este caso, ¿verdad? Si ustedes quitan la parte de import para cada uno de esos, pues van a ver que el comportamiento es un poquito distinto. Una persona que no está acostumbrada a observar muy finamente un sitio web, pues probablemente no lo note, pero a una persona de diseño se los va a hacer ver muy claro el pequeñito problemita que pueden tener ahí. Luego, pues había una donde habíamos colocado la fecha, ¿verdad? Entonces ese comportamiento también se define acá, ¿verdad? La sección y luego el trato con las imágenes que nosotros vamos a colocar. De ahí estos son otros de los, el footer, pues ustedes ya saben que lo manejamos de la misma manera siempre, ¿verdad? Recordémonos que nosotros tenemos que trabajar la parte de varios dispositivos. Entonces, los query media ya deben de ser o deben de especificarse muy claramente, ¿verdad? Para el cambio que nosotros necesitamos hacer. En este caso, pues, decimos que hasta un máximo de 500 píxeles tenga este comportamiento. Lo que estamos haciendo es que cuando se va a ver en el dispositivo móvil, en el móvil, los textos, ustedes observan los textos, pues son un poquito más pequeños. Pero es por ese comportamiento que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a generar aplicaciones utilizando diversos dispositivos. ¿Ok? Vamos a observar ese cambio cuando nosotros lo vemos acá. Entonces, acá esta es la imagen para el header, ¿verdad? Esta es la otra imagen que tenemos en el background. Esta es la pestaña activa, ¿verdad? O la página activa que está con este color. Observen cuando nosotros nos movemos, pues cambia a otro color, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos ya estas, entonces lo pondríamos activo. O sea, acá tenemos el aside con su comportamiento y la parte de síguenos en el Facebook, ¿no? Entonces estas son algunas fotografías, ¿verdad? Que se han descargado de internet
para poder hacer el trabajo acá dentro de lo que es esta página. Ok, esto es todo por el momento. Los veo en el siguiente video donde hablaremos un poco más sobre diseño responsive y en futuras ocasiones pues también vamos a ver algunos frameworks un poco más complicados que los que estamos viendo hasta este momento. Gracias por la atención.